El gran salón del Club Campestre San Bernabé tenía 2 candelabros de cristal que mi difunto suegro instaló por allá en 1978, y la noche de mi cumpleaños número 70 estaba de pie bajo ellos, sosteniendo una copa de champán que se suponía debía matarme. Yo aún no lo sabía, no con certeza, pero fui cirujano cardiotorácico durante 41 años antes de jubilarme, y no pasas 4 décadas abriendo pechos, sin desarrollar un instinto para cuando algo anda mal, la forma en que cambia el ambiente de una habitación, la forma en que alguien que amas no te sostiene la mirada. Mi nombre es Augusto Buenrostro. La gente en esa fiesta me llamaba doctor, o Augusto, o papá, dependiendo de cómo me conociera. 212 personas vinieron esa noche. Mi esposa las contó 3 veces porque estaba nerviosa con el mapa de los asientos. Déjame tu ciudad en los comentarios si alguna vez has ayudado a planear una fiesta que tomó 6 meses organizar. Ella llevaba trabajando en esto desde la primavera. Quiero contarte lo que pasó esa noche y lo que pasó en las 11 semanas que siguieron. Hay cosas que todavía me llenan de rabia. Para otras, simplemente no tengo palabras. Pero ahora tengo 70 años y sigo aquí. Y hay una mujer durmiendo en el piso de arriba con la que llevo casado 46 años. Y eso es mucho más de lo que merecía, considerando cómo estuvieron a punto de terminar las cosas. Déjame empezar por el Club Campestre, porque ahí fue donde se tendió la trampa. Mi esposa se llama Rosalía. Llevaba un vestido dorado pálido esa noche, y la había peinado una muchacha llamada Teresa, que le arreglaba el cabello desde que nuestra hija menor estaba en la secundaria. Rosy brillaba, me tocaba el brazo a cada rato, como hace cuando está feliz y trata de no demostrar cuánta alegría siente, porque Rosalía es una mujer de Jalisco, y las mujeres de Jalisco no andan pregonando sus sentimientos a los 4 vientos. Nuestra hija estaba ahí. Se llama Luciana, pero todos le decían Lucy desde que tenía 4 años. Ahora tiene 38. Tiene los pómulos de su madre y mi mandíbula terca. Se casó con un hombre llamado César Ortega cuando tenía 29, y yo la entregué en el altar de la parroquia de San Juan Bautista en una mañana fría de octubre, y lloré como un idiota durante toda la ceremonia. Te cuento esto porque necesito que lo entiendas. Yo quería a mi yerno. Lo quería de verdad. César era abogado fiscal en un despacho en Santa Fe. Jugó frontenis conmigo 2 veces al mes durante 9 años. Le llevaba flores a mi hija todos los viernes. Me decía jefe, algo que nadie más hacía y que en secreto me gustaba mucho más de lo que admitía. Te digo todo esto para que entiendas lo que me costó cambiar esas copas. La fiesta empezó a las 6. Mi esposa había contratado a un cuarteto de cuerdas del Conservatorio Nacional, 4 mujeres jóvenes con vestidos negros que tocaban a Vivaldi, a Pachelbel y esa pieza de Elgar que siempre hace llorar a Rosalía. Había una mesa larga junto a los ventanales, repleta de camarones, croquetas de jaiba y esos champiñones rellenos que tanto le gustan a mi mujer. Había fotografías de mi vida colocadas en caballetes por todo el perímetro del salón. Yo a los 12 años montando a caballo en Chihuahua. Yo con mi uniforme de la Marina. Yo abrazando a mi hermano mayor Teodoro. Un año antes de que muriera de cáncer de páncreas, a los 52. Yo en uniforme quirúrgico, después de mi primer trasplante de corazón en solitario en 1987. Deambulé por el salón estrechando manos. Amigos del hospital. 2 de mis antiguos residentes que habían viajado desde Guadalajara. Los Martínez de la otra calle que habían sido nuestros vecinos por 31 años. Una prima de Rosalía llamada Dulce, a quien yo solo había visto 2 veces en mi vida, pero que me abrazó como si fuera su propio hermano. A las 7:30 se sirvió la cena. Filete miñón, arroz salvaje, espárragos con salsa holandesa. Mi esposa había elegido el menú. Recordaba todo lo que a mí me encantaba. A las 8:45, mi cuñado se puso de pie para hacer un brindis. Se llama Bernardo. Es un juez de distrito jubilado y habla con esa cadencia lenta y pausada
de un hombre que ha pasado su vida entera siendo escuchado. Habló de cómo me había visto cortejar a su hermana allá por 1979, de cómo le caí mal al principio, porque yo era un residente de cirugía que trabajaba demasiado, y que olvidó el cumpleaños de ella 2 veces en nuestro primer año de novios. Habló de cómo le demostré que estaba equivocado, de cómo siempre di la cara, de cómo siempre estuve ahí. Levantó su copa y todos en el salón levantaron las suyas. Bebí. Ahí fue cuando empezó. 3 minutos después de soltar mi copa, noté que mi yerno me observaba. Mira, pasas 41 años vigilando a pacientes anestesiados en una mesa de operaciones y aprendes a leer los rostros. Aprendes cómo se ve el miedo, cómo se ve la esperanza y cómo se ve a alguien cuando está esperando a que suceda algo muy específico. César estaba esperando. Sus ojos saltaban de mi mano, a mi copa, a mi cara. Estaba ensayando el futuro en su cabeza. No reaccioné. Estaba entrenado para no reaccionar, pero el corazón me martillaba en el pecho y empecé a repasar todo lo que había pasado en los últimos 20 minutos. La forma en que insistió en traerme una copa nueva antes del brindis. La forma en que me la trajo él mismo, en lugar de dejar que lo hiciera el mesero. El pequeño gesto que hizo al pasar el pulgar por el borde, algo que noté en su momento, pero que dejé pasar. Me disculpé y fui al baño de hombres. Dentro del cubículo, con el seguro puesto, saqué el pequeño pañuelo del bolsillo de mi saco y mojé una de las esquinas en el champán que quedaba en mi copa. Me había llevado la copa conmigo. Me puse la esquina húmeda contra la lengua solo por un instante. Amargo, ligeramente metálico. Mal. El champán no es amargo. El champán es brillante, seco y limpio. Esto era champán con algo más. Y ese algo más tenía una firma química que yo había probado antes, en un contexto muy distinto, hace mucho tiempo, cuando era residente rotando por psiquiatría y preparábamos las dosis para pacientes en crisis aguda. Me temblaban las manos. Quiero que sepas eso. Quiero que sepas que no estaba tranquilo. Era un hombre de 70 años en esmoquín, de pie en el cubículo de un baño de un club campestre, tratando de entender por qué el esposo de mi hija acababa de envenenarme. Pero me obligué a pensar, si llamaba a la policía en ese momento, ¿qué tenía? ¿Un pañuelo? ¿Un sabor amargo? Mi yerno lo negaría todo. Era abogado. Usaría sus artimañas legales para salir del problema antes del amanecer. Y Luciana, mi hija, mi niña que se subía a mis piernas durante las tormentas eléctricas. ¿Qué pasaría con ella? ¿Se pondría de su lado? ¿Pensaría que me había vuelto loco? ¿Acaso ella era parte de esto? Ese último pensamiento me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme en la tapa cerrada del inodoro por un minuto. Salí del baño y caminé directo de vuelta al gran salón. Tenía un plan, pero el plan requería que me mantuviera en calma, y mantenerme en calma requería que dejara de pensar en mi hija. César estaba de pie cerca de la barra con mi esposa. Había dejado su propia copa en una mesa periquera, intacta, inmaculada. Me acerqué. Pasé mi brazo por la cintura de mi esposa. Le pregunté si se la estaba pasando bien. Ella levantó el rostro hacia mí y sonrió. Esa sonrisa que el pilar central de mi vida durante 46 años. Entonces fingí tropezar. Tengo la rodilla jodida. Todos ahí sabían de mi rodilla mala. Me tambaleé de lado hacia la mesa periquera. Estiré la mano para sostenerme y, en el movimiento de recuperar el equilibrio, hice el cambio. Su copa por la mía por la suya. Me tomó menos de 2 segundos. «Con cuidado, jefe», me dijo César. Estaba sonriendo. Estiró la mano hacia lo que creía que era su copa y bebió. Quiero que te lo imagines de la forma en que yo me lo imaginé después, cuando tuve tiempo para pensar. Un hombre de unos 40 años, sano, en forma, se toma una copa de champán en 3 tragos porque está ansioso. Está ansioso porque lleva esperando 1 hora y 45 minutos a que el veneno empiece a hacer efecto en su suegro. Lleva rato calculando en su cabeza cuánto falta para que aparezcan los síntomas. ¿Cómo fingirá sorpresa? ¿Cómo será él quien sugiera llamar a una ambulancia?
cómo lucirá adecuadamente devastado frente a 200 invitados cuando el corazón del viejo finalmente se detenga. Él bebió y en 4 minutos vi la primera señal. Dejó la copa sobre la mesa con demasiado cuidado, de esa forma en que lo hacen los borrachos cuando intentan disimular. Entonces, a los 7 minutos, estaba sudando. A los 10 minutos estaba confundido. Miró a mi esposa e intentó decir algo, pero las palabras le salieron enredadas. Rosalía se rió al principio, pensando que estaba bromeando, pero luego su rostro cambió y le dijo: «César, ¿te sientes bien?». Y entonces mi yerno se desplomó. Cayó pesadamente contra la mesa de los postres. Hubo un choque tremendo. Una charola de pastelillos salió volando por todas partes. Alguien gritó. Mi hija Luciana cruzó corriendo el salón de baile y nunca, mientras viva, olvidaré la expresión de su rostro. No era la mirada de una mujer que acaba de descubrir que su plan estaba fallando. Era la mirada de una esposa, un terror que te paraliza el corazón. Así que ella no lo sabía. Eso fue lo primero que entendí. Y tengo que decirte que, en medio de todo ese caos, me puse a llorar. La había llevado en mi cabeza durante los últimos 15 minutos como una posible enemiga. Y ahora la veía ahí, de rodillas sobre la duela, sosteniendo el rostro de su esposo, gritando su nombre. Y supe que ella no tenía idea. Me arrodillé junto a ella y entré en modo cirujano. Pulso, respiración, pupilas. Grité que alguien llamara al 911. Grité que alguien trajera mi maletín médico del coche. Le di compresiones en el pecho, cuando su respiración se volvió superficial. Trabajé en mi yerno durante 9 minutos en el suelo de ese gran salón, antes de que llegaran los paramédicos. Y todo el tiempo mi hija me suplicaba: «Papi, por favor, sálvalo. Papi, por favor, papi, por favor». Lo salvé. Estaba vivo y lo subieron a la ambulancia. Inconsciente, pero vivo. Me fui con ellos en la ambulancia hasta el Hospital Santa Catarina, el mismo hospital donde yo había trabajado durante 36 años. La doctora de urgencias era una mujer a la que yo mismo había entrenado hacía 15 años. Se llamaba doctora Pelayo, y cuando me vio entrar por esas puertas me dijo: «Doctor Buenrostro, ¿qué pasó?». Le dije que mi yerno se había desmayado en una fiesta. Lo que no le dije, al menos no todavía, era que tenía un pañuelo en el bolsillo de mi saco que necesitaba ser enviado a toxicología de inmediato. Esperé hasta que lo estabilizaron. Esperé hasta que mi hija estuvo sentada en la sala de espera con mi esposa, ambas aferradas la una a la otra, llorando. Entonces caminé de regreso hacia la doctora Pelayo. Le entregué el pañuelo y le conté la verdad. Su rostro se quedó completamente petrificado. «Doctor», me dijo, «¿me está diciendo lo que creo que me está diciendo? Te estoy diciendo que lo que sea que esté en su torrente sanguíneo también está en este pañuelo. Y necesitas hacer un panel toxicológico completo. Y necesitas hacerlo sin decirle a nadie de mi familia porque lo hizo». Era una buena doctora y confiaba en mí, y 3 horas después regresó con el reporte. La sustancia era un análogo de benzodiazepina mezclado con un betabloqueador. Juntos, en la dosis que me habían servido, habrían provocado un evento cardíaco fatal en un hombre de 70 años con mi historial médico. Específicamente, habría parecido un infarto. Específicamente, una autopsia podría no haberlo detectado a menos que alguien supiera qué buscar. Me senté en esa silla del hospital y sentí que algo se vaciaba por dentro de mí. Los siguientes 2 días fueron borrosos. César salió del coma, pero estaba desorientado y asustado, y se negó a hablar conmigo. Mi hija, Luciana, se sentó junto a su cama y le sostuvo la mano. Mi esposa se sentó conmigo en la cafetería y me preguntó, por fin, ¿qué era lo que le estaba ocultando? Se lo dije. Rosalías es una mujer tranquila. No grita. Ni siquiera llora la mayor parte del tiempo. Me escuchó describir lo que había pasado, lo que había saboreado en el baño, cómo había hecho el cambio. Me escuchó hasta que terminé de hablar. Entonces me dijo, «Augusto, necesito un minuto». Se levantó y salió de la cafetería, y 20 minutos después regresó y tenía los ojos rojos, pero el rostro firme,
y me preguntó, ¿qué hacemos ahora? Lo que hicimos fue contratar a un investigador privado. Su nombre era Baudelio Lázaro. Me lo había recomendado un antiguo paciente mío, un abogado defensor que se había retirado a Valle de Bravo. Baudelio tenía 64 años, era ex policía federal y tenía el rostro más inexpresivo que he visto en un ser humano. Me cayó bien de inmediato. Le conté todo a Baudelio. Él escuchó, tomó notas en una pequeña libreta negra y me hizo 3 preguntas. ¿Su yerno es heredero? Le dije que sí. Mi testamento le dejaba todo a Rosalía, pero había un fideicomiso sustancial establecido para Luciana, y César, como su esposo, tenía acceso a él. ¿Alguien de su familia ha hecho preguntas sobre sus finanzas recientemente? Tuve que pensarlo, y entonces, como una puerta que se abre, lo recordé. 6 meses antes, en Semana Santa, César me había preguntado tomando un café sobre la planificación de mi testamento. Había sido casual. Había dicho que su despacho tenía una excelente división de gestión patrimonial. Se había ofrecido a revisar mis documentos. Yo le había agradecido y le dije que mi abogado ya se encargaba de eso. Tercera pregunta, dijo Baudelio. ¿Hay alguien más en la vida de él que pudiera salir beneficiado? Yo no tenía respuesta para eso, pero Baudelio sí la tuvo 3 semanas después. Se llamaba Marisol Vargas. Era una pasante de 31 años en el despacho de César. Llevaba 2 años y medio teniendo una aventura con mi yerno. Había estado en nuestra casa 4 veces para las carnes asadas familiares, sonriéndole a mi hija, comiendo la ensalada de papa de mi esposa. Había estado en el baby shower de nuestra hija la primavera anterior, porque, sí, olvidé mencionar que Luciana tenía 4 meses de embarazo la noche en que su esposo intentó matarme. Baudelio me mostró las fotografías. Me mostró los mensajes de texto que había conseguido por canales sobre los que preferí no preguntar. Me mostró registros bancarios que documentaban $47,000 en retiros de efectivo que César había hecho durante el último año y que iban a dar a una cuenta a nombre de Marisol. Pero era peor que una simple aventura. Era mucho peor. Los mensajes se remontaban a 8 meses atrás. Hablaban de mí por mi nombre. Discutían mi historial cardíaco. Yo había tenido una arritmia menor en 2019 que se había corregido con medicamentos. Discutían lo que pasaría después. Discutían cómo Marisol se mudaría con él. Discutían cómo Luciana iba a ser gestionada. Esa fue la palabra que él usó. Gestionada una vez que cayera la herencia. Discutían sobre el bebé. Esa es la parte de la que no quiero hablar, pero tengo que hacerlo. César le había escrito a Marisol que tenía la intención de pelear por la custodia exclusiva después de la crisis nerviosa de Luciana. Una crisis que, por lo visto, él planeaba provocar. Había escrito que en realidad no quería al niño, pero que le ayudaría en el juzgado. Había escrito sobre mi hija, mi niña, mi Luciana, la que solía quedarse dormida apoyada en mi hombro cuando le tenía miedo a la oscuridad, como si fuera un obstáculo que había que quitar del camino. Me senté en la pequeña oficina de Baudelio en una plaza comercial en la colonia del Valle, sosteniendo esas impresiones en mis manos, y por primera vez en mi vida entendí por qué algunos hombres matan a otros hombres. Yo no lo hice, obviamente, pero lo entendí. Fuimos a la policía. Fuimos con el fiscal de distrito. Yo tenía un colega en la junta del hospital que era amigo del fiscal y eso ayudó. Pero, honestamente, la evidencia que Baudelio había reunido era suficiente para abrir cualquier puerta en este país. El arresto ocurrió un martes por la mañana a principios de noviembre. César estaba en su despacho. Los detectives lo sacaron esposado frente a todos sus colegas. Marisol fue arrestada en su departamento 4 horas después. Ahora, aquí viene la parte que es difícil de contar, la parte que he estado evadiendo. Mi hija Luciana no lo creyó al principio. Quiero que entiendas, ella lo amaba. Lo había amado por 12 años. Llevaba a su hijo en el vientre, el hombre en la cama del hospital que casi había muerto en la fiesta de cumpleaños de su padre,
había sido en su mente la víctima. Ahora su padre estaba diciendo que ese hombre había intentado asesinarlo. Me acusó de estar confundido, me acusó de estar paranoico. Dijo que tal vez mis propios medicamentos estaban afectando mi juicio. Fue Baudelio quien nos salvó. Sentó a mi hija en la mesa de nuestra cocina y puso las pruebas frente a ella, pieza por pieza, y no dijo ni una palabra, simplemente la dejó leer. Cuando llegó a los mensajes sobre el bebé, soltó un sonido que no quiero volver a escuchar mientras viva. Mi esposa la abrazó. Yo me quedé detrás de ellas con la mano apoyada en el hombro de mi hija. No dijimos nada, no había nada que decir. El juicio fue en marzo. Los abogados de César intentaron de todo. Intentaron argumentar que los resultados de toxicología estaban contaminados. Intentaron argumentar que yo había plantado la evidencia. Intentaron, breve y asquerosamente, sugerir que yo tenía un historial de pensamiento paranoico. Baudelio se había anticipado a todo. Las cámaras de seguridad del club campestre habían captado el momento del cambio. Pero más importante aún, habían captado a César trayéndome la copa. Habían captado el ligero movimiento de su mano sobre el borde. Lo habían captado observándome beber. Marisol lo traicionó. Testificó en su contra a cambio de una reducción de condena. Le contó todo al jurado. El veneno había sido idea de ella. De hecho, su hermano era un farmacéutico que se había hecho de la vista gorda. Describió con su voz plana. Y como ella y César habían pasado 18 meses planeando la noche de mi cumpleaños número 70. Lo habían elegido porque todos estarían ahí, porque sería público, porque nadie sospecharía. César fue condenado por intento de asesinato, conspiración y otros 3 cargos. Le dieron 28 años. Tendrá 69 cuando salga, si es que sale. Y se habrá perdido toda la infancia de su hijo. Mi nieto nació en mayo. Se llama Teodoro, en honor a mi hermano. Tiene los ojos de mi hija y mi mandíbula terca. Y la primera vez que lo cargué, lloré durante 1 hora porque estaba vivo y su madre estaba viva. Y no era así como se suponía que debía terminar la historia, al menos en la versión de alguien más. Luciana volvió a mudarse con nosotros por un tiempo. Ella y el bebé se instalaron en el cuarto de huéspedes de arriba. Es fuerte, mi hija. Es más fuerte de lo que yo sabía. Solicitó el divorcio 2 semanas después del juicio. Volvió a trabajar medio tiempo en un pequeño despacho jurídico en el centro. Está yendo a terapia. Está sanando de esa forma lenta, fea y real en la que ocurre la sanación, cuando no tienes la opción de fingir que no pasó nada. Algunas noches baja las escaleras después de que el bebé se duerme, se sienta conmigo en el porche de atrás y no decimos nada. Miramos el lago. Hay unas garzas que regresan cada primavera. Las escuchamos. Quiero decirte lo que aprendí porque creo que por eso empecé a contar esta historia. Aprendí que debes escuchar a esa pequeña voz. Casi no cambio esas copas. Casi me convenzo a mí mismo de no hacerlo. La voz era tan baja, solo un susurro, solo una sensación de que algo andaba mal, y el costo de equivocarme se sentía enorme. Avergonzar a mi yerno, insultarlo, imaginarme cosas. Casi lo dejo pasar. Si lo hubiera dejado pasar, estaría muerto. Mi hija habría sido empujada a una crisis nerviosa por un hombre que fingía llorar la muerte de su padre. Mi nieto habría sido un peón en un caso de custodia diseñado para enriquecer a una extraña. Mi esposa se habría quedado sola. Esa pequeña voz se paga cara. Se paga con 41 años de observar gente en mesas de operaciones, con los matrimonios que vi desmoronarse, con los pacientes que me decían, ya pasado el peligro, que sabían que algo andaba mal mucho antes de llegar a consulta. El cuerpo sabe, la mente sabe. Eso que llamamos instinto suele ser la única cosa honesta que queda en un mundo ruidoso. La otra cosa que aprendí es sobre quién está realmente ahí. Cuando mi yerno colapsó en ese salón, 200 personas se quedaron congeladas. Pero 3 de mis antiguos residentes de cirugía corrieron hacia él. Baudelio, un hombre al que no conocía antes de ese mes,
Tomó un caso que casi ningún otro investigador habría tocado. La doctora Pelayó, a quien no veía en 5 años, dejó todo para hacer ese panel toxicológico y protegerme mientras lo hacía. La fiscalía tomó mi caso en serio cuando bien pudieron haberse encogido de hombros. Mi esposa, mi Rosalía, no dudó ni un solo segundo. Ni en la cafetería, ni en la delegación de policía, ni en el juzgado, ni una sola vez. Descubres quién es la gente, lo descubres a la mala, pero lo descubres. Ahora tengo 71 años, el polvo ya casi se ha sentado. Hay una pequeña cicatriz en mi corazón, donde antes vivía mi yerno, y creo que siempre estará ahí. No sé cómo perdonarlo, y no estoy seguro de que tenga la obligación de hacerlo. Lo que sí sé es cómo amar a mi hija, a mi nieto, a mi esposa y a las garzas en el lago. La semana pasada, subí al ático a buscar una caja de revistas médicas que tenía pensado donar. Primero abrí la caja equivocada. Estaba llena de fotografías del día de la boda de Luciana. Había una mía bailando con ella y otra donde yo estaba de pie junto a César, ambos riéndonos de algo que había dicho su padrino. Me senté en el suelo del ático y miré esa foto durante mucho tiempo. Luego la volví a meter en la caja, cerré la tapa, bajé las escaleras con la caja correcta y salí al porche a sentarme con mi esposa. Tenía una taza de café esperándome. Siempre la tiene. ¿Estás bien?, me dijo. Estoy bien, le respondí. El sol se estaba ocultando sobre el agua. Las garzas cantaban en algún lugar más allá del muelle. Mi hija estaba adentro con mi nieto. Podía escucharla cantándole a Teo a través de la ventana abierta de la cocina. Tiene la voz de mi madre cuando canta. Sigo aquí. Esa es la parte a la que siempre regreso. Después de todo, después de absolutamente todo, sigo aquí. Y también la gente que amo. Déjame un comentario y cuéntame desde dónde me estás viendo. Los leo todos. Quisiera saber que no estoy solo en esto. Y quisiera que tú supieras lo mismo. Estaré en este porche mañana por la noche. Y la noche siguiente. Durante todas las noches que me sean concedidas. Esa pequeña voz me salvó. Las personas que amo me salvaron. Y estoy aquí para decirte que, si hay una silenciosa sensación de que algo anda mal en tu vida en este momento, un presentimiento al que no le puedes poner nombre, una persona cuya mirada no logra sostener la tuya, escúchala. Escúchala con atención. Podría ser lo único que se interpone entre tú y lo que viene después. Soy Augusto Buenrostro. Gracias por sentarte conmigo un rato. Llevo dándole vueltas a esto en la cabeza desde hace casi un año, y la parte a la que sigo regresando es lo cerca que estuve de quedarme callado, el sabor amargo en ese cubículo del baño, el pañuelo en mi bolsillo, las manos temblorosas. Casi me convenzo a mí mismo de que estaba paranoico. Casi regreso a ese gran salón, me termino mi champán y dejo que César se salga con la suya y se lleve mi vida. Lo que me detuvo no fue la valentía. Quiero ser honesto al respecto. Fueron 41 años de entrenarme para confiar en lo que mis manos y mis ojos me decían, incluso cuando mi corazón quería llevar la contraria. No llegas a ser cirujano teniendo la esperanza de que las cosas estén bien. Tú confirmas, tú verificas. Actúas con base en lo que tienes enfrente, no en lo que desearías tener enfrente. Ese hábito me salvó. Y creo que eso es lo primero que le diría a cualquiera que esté viendo esto. La disciplina de mirar la verdad a los ojos, incluso cuando la verdad es insoportable, no es una habilidad menor. Es la cosa que te mantiene vivo. La segunda cosa es más difícil porque tiene que ver con mi hija, Luciana. Casi la pierdo a ella también. No por el veneno, sino por la mentira. Si César hubiera tenido éxito, ella habría pasado el resto de su vida llorando al hombre equivocado y confiando en las personas equivocadas. Su hijo habría crecido pensando que su padre era un viudo desconsolado en lugar de un asesino. El daño no habría terminado con mi muerte. Habría rodado hacia adelante por generaciones. Así es como funcionan estas cosas. Una maldad silenciosa pone en marcha 100 maldades silenciosas más. Y lo único que rompe la cadena es que alguien, en algún lugar, se niegue a apartar la mirada. He llegado a
creer que la decencia no es un sentimiento, es una serie de pequeñas decisiones que se toman en privado cuando nadie está mirando. No, César también tomó sus decisiones en privado. Eligió a Marisol sobre mi hija. Eligió el dinero sobre un hombre que lo había querido durante 12 años. Eligió la conveniencia sobre un hijo que aún no nacía. Cada una de esas decisiones fue pequeña en el momento en que la tomó. Probablemente se dijo a sí mismo que ninguna de ellas contaba realmente, pero sí contaron. Se sumaron hasta convertirse en un hombre esposado en un tribunal, una mujer criando a un bebé sola y un anciano en un porche, tratando de encontrarle sentido a todo. Creo que el carácter es lo que queda después de que te despojan de todo lo demás. Los títulos, el dinero, los trajes, los partidos de frontenis. Lo que queda es lo que realmente eres. Mi yerno resultó estar hueco por dentro. Mi hija, cuando la verdad se le vino encima, demostró estar hecha de algo que yo no sabía que tenía dentro. Mi esposa mantuvo unida a toda la familia con sus manos firmes y silenciosas. Y yo aprendí a los 70 años que la gente que te ama es la única riqueza real que tendrás en la vida. Si sientes que algo anda mal, obsérvalo. Si alguien que amas está en peligro, actúa. Y si te queda una sola persona buena de tu lado, aférrate a ella con ambas manos. Eso es todo lo que sé.